Vengo a hablar sobre una pequeña retroalimentación y básicamente la revisión bibliográfica del caso clínico del mes de febrero. Mi nombre es Abigail Luisa Roxana Oviedo Quiñones. Pues en realidad se trataba de un paciente de 1 año, 1 mes, masculino, originario de San Juan, Zacatepeques. El motivo de consulta fue fiebre no cuantificada por termómetro de 2 días de evolución. Y rápidamente le hablo sobre la historia de la enfermedad actual, que pues la madre del paciente refiere que hace aproximadamente 2 semanas, pues inició con un cuadro de rinorrea hialina asociada a tos seca, ruborizante, no sinotizante, con predominio nocturno. La madre decide consultar al centro de salud, en donde solo dan tratamiento con acetaminofén, sin mencionar la dosis exacta. Sin embargo, pues no encuentra mejoría. La madre indica que hace 2 días inició con cianosis bucal y en los dedos de las manos asociado a fiebre no cuantificada con termómetro. Y por persistir por el cuadro clínico anterior, pues decide consultar. Em, en el examen físico, lo más importante em, fueron los signos vitales de ingreso. El paciente tenía una frecuencia cardíaca de 165 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 50, temperatura de 38,5 y saturando 89% aire ambiente. Pues a la evaluación física del paciente, el paciente estaba en regular estado general, con presencia de aleteo nasal, tenía un tórax expandible y simétrico, la respiración y la palpación de ambos hemitórax normales, tenía buena entrada bilateral en ambos carpos pulmonares y a la auscultación, sibilancias expiratorias bilaterales y crépitos bilaterales derechos, lo cual nos da una escala de Good Downes de 5 puntos por las sibilancias expiratorias, el aleteo nasal, la cianosis, taquipnea y taquicardia. Em, Acá están mis fotografías evaluando al paciente. Y pues en nuestro listado de problemas tenemos una bronquiolitis por virus incital respiratorio y un estado nutricional normal. En el desarrollo de problemas, pues tenemos en los datos subjetivos que el paciente hace 2 semanas presentó un cuadro gripal con rinorrea hialina, tos seca y episodios de fiebre no cuantificada con termómetro. Entre los datos subjetivos, a la evaluación del paciente al ingreso a la emergencia, pues tenía dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal. A la auscultación, está positiva las sibilancias respiratorias bilaterales y los crépitos basales derechos. Está taquicárdico, taquipnéico, desaturado a 89% y se le colocó en ese momento una cánula venasal con 2 litros de oxígeno, con lo cual mejoró su saturación de oxígeno a un 95%. Entre el plan diagnóstico, pues al paciente al ingreso se le tomó una hematología completa, una PCR, panel respiratorio, radiografía de tórax y una gasometría venosa. Entre los diagnósticos diferenciales al probable, a la probable sospecha diagnóstica también tenemos el asma, la neumonía adquirida en la comunidad y una broncotraqueitis. Entre los nuevos datos, pues en cuanto a la hematología, el paciente sí contaba con leucocitosis a expensas de los neutrófilos, tenía una PCR normal, estaban dos, y el panel respiratorio dio positivo para virus sincitial respiratorio. La gasometría venosa pues se encontraba dentro de los parámetros normales, no había ninguna em, alguna alteración de importancia. Entre el plan terapéutico, pues al paciente se le colocó al inicio con una cánula binasal, la cual al inicio pues sí presentó mejoría en la saturación, pero posterior a estar en observación se notó que tenía nuevamente un descenso de la saturación de oxígeno, por lo cual se decidió colocar en un sistema Venturi con un FIO2 al 100%. Además de esto, se le iniciaron soluciones intravenosas, se le colocó una solución mixta, 445 cc, a pasar 37,5 cc hora BIC cada 12 horas. Em,
se le dejó paracónica 135 miligramos intravenoso cada 6 horas por fiebre y el paciente al ingresar al servicio se le iniciaron nebulizaciones con salbutamol 5 gotas en 2.5 cc de solución salina cada 4 horas y también se inició nebulizaciones con bromuro de patropio 0.5 cc en 2.5 cc de solución salina cada 8 horas, metilprednisolona 4.5 miligramos IV cada 6, lavados nasales y la lactancia materna posterior al que el paciente tuvo una mejoría en aproximadamente 24 horas al estar en observación. En cuanto al plan educacional, pues se le explica a la mamá del paciente el mecanismo de la enfermedad y lo importante de cumplir con una adecuada oxigenación e hidratación para la rápida y pronta mejoría del paciente. Además, se le habló sobre la importancia de cumplir horarios establecidos en cuanto a las nebulizaciones y se le enseñó a cómo realizar los lavados nasales en caso de que el paciente presentara dificultad respiratoria por la acumulación de moco. En cuanto al análisis, pues básicamente se concluyó que el paciente cursa con una bronquiolitis principalmente por la clínica que presentó el paciente y la edad que era menor a 2 años. Según la literatura, pues el paciente cursó con una infección de vías respiratorias superiores aproximadamente de 2 a 3 días antes de iniciar con los signos y síntomas de las vías respiratorias inferiores. Tal cual fue el caso, el paciente inició con rinorrea y alina y posteriormente inició con tos seca, fiebre, dificultad respiratoria y cianosis peribucal, como lo mencionaba la madre en la historia. Al ingreso, pues el paciente se encontró con signos de dificultad respiratoria, tiraje intercostal, con desaturación, taquipnéico, taquicárdico y a la auscultación, los crépitos y las sibilancias expiratorias bilaterales. Además, pues entre el plan diagnóstico al paciente se le realizó rayos X de tórax, como previamente había sido mencionado, en donde se evidenció hiperinsuflación con infiltrados intersticiales. Además, se le realizó un panel respiratorio, el cual estaba positivo para virus sincitial respiratorio, lo cual pues confirmó completamente la sospecha clínica. Además de esto, debía tener una PCR negativa y una hematología con leucocitosis positiva a expensas de los neutrófilos. Es importante mencionar que entre el plan terapéutico que se le realizó al paciente mencionaban las nebulizaciones. Sin embargo, en la literatura se menciona que la utilización de estos fármacos no tiene ningún beneficio o no va a acelerar el proceso fisiológico de recuperación de la enfermedad. Sin embargo, en nuestro medio, pues sí se le maneja de esta manera. Hablando un poco sobre la revisión bibliográfica en cuanto a la bronquiolitis, pues se dice que es un síndrome clínico que ocurre en niños menores de 2 años y que se caracteriza por síntomas de vía aérea superior, principalmente la rinorrea, seguido de una infección de vías respiratorias bajas, que es una inflamación que resulta en sibilancias o crépitos y ocurre típicamente en infecciones virales, ya sea por primoinfección o una reinfección. Bronquiolitis se define típicamente como el primer episodio de sibilancias en menores en pacientes menores de 2 años, que se va a presentar a exploración física compatible con una infección de las vías respiratorias bajas sin otra explicación para las mismas sibilancias. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, la bronquiolitis ocurre cuando el virus infecta las células epiteliales de los bronquios y los pequeños bronquiolos, causando un daño directo e inflamación de los mismos. El edema y el aumento de la mucosidad y el desprendimiento de las células epiteliales recambiadas conducen a una obstrucción de la fibra aérea pequeña y la formación de atelectasias. En cuanto a la
Epidemiología, podemos decir que la principal causa de bronquiolitis o la más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, no otorga una inmunidad, por lo cual pues suele ser un cuadro clínico muy recurrente en niños menores de 2 años. Aproximadamente de 1 al 4% de los lactantes son hospitalizados a causa de esto. Los factores que van a facilitar la infección están la exposición a humo de tabaco o al humo, el contacto con niños infectados, asistencia a guarderías, viviendas en un estado desfavorable, el hacinamiento, antecedentes de patología respiratoria neonatal y los factores de riesgo para desarrollar una bronquiolitis grave o complicada es tener una prematurez menor a 37 semanas de gestación, menor de 3 meses de edad, una displasia broncopulmonar, enfermedades neuromusculares, tener cardiopatías congénitas, una corta duración de la lactancia materna, exposición al tabaco, las madres adolescentes, el asma materna, el bajo nivel socioeconómico y el género masculino. Para la escala de Good-Downes es una escala que nos ayuda a predecir la gravedad de la enfermedad. Esta básicamente nos da 6 parámetros, las cuales sibilancias, el tiraje, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación y la cianosis. Y nos va a dar un puntaje que va de 0 a 3 puntos, dependiendo qué es lo que vamos a tener positivo al examen físico del paciente. Y la interpretación se va a dar como leve, moderada y grave. Leve de 1 a 3 puntos, moderada de 4 a 7 puntos y grave de 8 a 14 puntos. Como en el caso del paciente, nos daba un puntaje de 5, pues tenía sibilancias expiratorias, tiraje subintercostal, estaba taquicárdico, taquipneico, porque tenía una frecuencia respiratoria de 50 y una frecuencia cardíaca de 150. Y además se mencionó en la historia que tuvo cianosis peribucal y en dedos de las manos. En cuanto a la presentación clínica, pues la bronquiolitis es un síndrome que ocurre en niños menores de 2 años, como ya se había mencionado, y pues que generalmente va a presentar fiebre, tos y dificultad respiratoria. También signos de dificultad respiratoria, como es el aumento de la frecuencia respiratoria, el tiraje, las sibilancias y los crépitos. Y frecuentemente pues es precedido de 1 a 3 días de síntomas de la vía aérea superior, como congestión nasal y orinorrea. El curso clínico, pues la duración depende de la edad, de la gravedad, los factores de riesgo y el agente causante. Generalmente, pues es autolimitado. La mayoría de los niños que no requieren hospitalización, pues se van a recuperar entre los 28 días siguientes. El diagnóstico, pues es totalmente clínico y además, pues también se puede realizar un hallazgo radiológico, en este caso como en el caso se realizaron unos rayos X de tórax y pues los hallazgos pues van a ser variables inespecíficos, pero van a incluir la hiperinsuflación, el engrosamiento peribronquial. Además se pueden observar atelectasias parchadas con pérdida de volumen debido al estrechamiento de la vía aérea y de los tapones mucosos que se forman en la fisiopatología de la enfermedad. En cuanto al manejo del paciente ingresado, pues va a ser un adecuado estado de hidratación y un soporte respiratorio adecuado. Se debe controlar con los aportes y las pérdidas de líquidos y en la mayoría de pacientes pues van a requieren aspiración nasal para aliviar la congestión y el suministro de oxígeno para poder mantener saturaciones por arriba del 90-92%. Y en niños que tengan riesgo de progresión o una insuficiencia respiratoria establecida, se debe utilizar oxigenoterapia de alto flujo antes de una intubación orotraqueal. Y estas son mis referencias y gracias.